El pasado sábado Pabellón Cecilio Gallego fue testigo de un bonito homenaje a jugadores del Club Balonmano Mare Nostrum Torrevieja, nuestro Club Balonmano Torrevieja de toda la vida, que se despedían de su afición, como también mi amigo y gran referente del balonmano torrevejense, Pablo López, que deja la presidencia del club, como ya nos anunciaron en un comunicado, y con el que voy a hablar dentro de un ratito vía telefónica. Pero como digo, fue muy emotivo ese homenaje a esos jugadores que creo que les queda un partido todavía fuera de casa y que aprovecharon el último encuentro en el pabellón para despedirse de su afición, o mejor dicho, la afición y el propio Ayuntamiento de Torrevieja y por supuesto el club, agradecerles los servicios prestados. Y entre ellos está el que ha sido en la última etapa el gran capitán del club, y como os va a contar ahora, el 70% de su vida dedicada al balonmano. Hablamos de Rafa Ballester. Esta voz igual a muchos de vosotros os suena, y si lo vierais en persona, como lo estoy viendo yo, pues también lo recordaríais, en este caso por su paso por el programa de deportes de Televisión Torrevieja durante una buena temporada. Rafa Ballester, bienvenido. ¿Qué tal estás? Buenos días, Iñaki, ¿qué tal? ¿Te sientes ya retirado o no? ¿O todavía no? Todavía no, y creo que me va a costar un palo más cuando llegue el sábado y disputemos el último partido de la temporada en Algemesí y me dé cuenta de que esto se acaba. En Algemesí va a ser ya cuando definitivamente la ves por última vez, la veis vosotros, ¿verdad? Sí, claro. Esto no es Asobal. No. Digo que ese día será cuando guardes, por supuesto, esa camiseta que has lucido este año, y que, bueno, supongo que el último día te la firmarán todos tus compañeros. ¿Qué tienes previsto? A ver, ¿cómo visualizas ese final de partido en Algemesí? ¿Vais a ganar, por cierto? Espero que sí. Vale. Que sí. Hombre, yo nunca voy a perder en ningún sitio. Vale. Y este último partido menos. Pues la verdad es que no tengo pensado nada para la camiseta. Sí que tengo varios recuerdos de los chicos, no solamente del partido, sino también de la cena que hicimos para despedir el ciclo, ¿no? Y tengo algunos detalles que me dieron. No tengo nada firmado por ellos, pero igual hay que hacer, no sé, algún póster o algo para que me lo firmen y quedármelo de recuerdo. Bueno, la foto del otro día en el pabellón es impresionante, con muchos de los niños y niñas de la cantera. Muy bonito, ¿no? Ese homenaje. Sí, la verdad es que pues uno se siente abrumado, ¿no? Por tanta muestra de cariño y de amor, y lo comentaba con mucha gente durante estos días a través de los mensajes que me han ido llegando. Uno está exhausto, ¿no? Y el domingo la verdad es que fue un día duro porque se da cuenta uno de todo lo que ha pasado, todo lo que ha vivido en el Cecilio, no solamente el sábado, sino también a lo largo de los años, y echando la vista atrás, pues uno no puede evitar sentirse nostálgico y lo bueno también, pues eso, arropado por tanta gente que vino el sábado y me despidió a mí, y despidió a mis compañeros, y despidió al presidente, y creo que de una manera egoísta creo que era lo que tocaba y lo que nos merecíamos. Ahora hablaremos de ti, pero recordar que también se despidieron Aarón Álvarez, Salva Esteve y Marco Box. Marco Box, ¿no? Y Rubén Ruiz. Sí. Los cuatro y yo, que decimos adiós a esta etapa de jugadores, y estoy seguro de que vamos a seguir vinculados al balonmano de una manera o de otra, y bueno, pero esta etapa que para nosotros, como tú decías, no ha sido un tercio de nuestra vida, en mi caso un tercio casi exacto, en el caso de ellos pues muy parecido también, porque vienen de la base, sobre todo Marco, Salva y Aarón de Torrevieja desde chiquititos, desde que tendrían pues 8 o... Claro, Marco me acuerdo yo perfectamente cuando empezó a
a jugar en las categorías inferiores y ahora ya estoy asistiendo a su despedida. Sí. Eh, Lo hacen muy jóvenes, ¿eh? Para mi gusto son muy jóvenes ellos, sobre Sí. todo Marco y Salva. Sí. Marco ni siquiera ha hecho los 30 todavía. Pero bueno, que toman esos jugadores que toman la decisión de colgar las botas, de cerrar el bote de resina y dedicarse a otros menesteres. Y bueno, que son unas decisiones que son muy personales y hay que entenderlas, por supuesto. ¿Tú qué edad tienes ahora, Rafa? Yo he cumplido 41 primaveras. 41 años. 41 Al margen de José Manuel Herrero Lón, que te sonará el nombre, que creo que seguía jugando con... Lo vi hace 3 o 4 años Con- en Alicante. Sí, sí, José Manuel Lón, con el que mantengo todavía amistad, no sé cuántos tiene ahora, pero vamos. Pues rondará los 50, estarán en los 40 y ha estado, y no sé si sigue jugando o ya Ya está te de digo que directivo. hace 3 o 4 años yo lo vi en Alicante jugando Copa del Rey contra Sporting Salesianos, si no recuerdo mal. Es increíble. Y se veía muy cascado, evidentemente, porque Sí. pues tendría ya en ese momento pues, sus 45, 46 o algo así. Pero era sorprendente. Además, es un Bueno. tío muy grande, de 2 metros, no sé Sí, sí. cuánto. Es Sí. increíble. Era increíble verlo jugar por hace Sí. 3 o 4 años, ya digo. Jugador, estamos hablando de un exjugador del Club Balonmano Torrevieja en los tiempos de Primera Nacional y Asobal. Yo creo que en Asobal no sé si llegó a estar. Sí, 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 sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿O solamente Él- en plata? No. ¿Sí? Jugó José Manuel Herrero Lón, jugó en Asobal junto A Miguel a Agustín. Javi Fernández, Miguel Agustín, Claro. el que es ahora entrenador de Alicante, Fernando Latorre, Sí. etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué años? Javi Fernández, que sabes que ahora es el seleccionador nacional junior. Sí. Y probablemente será alguna vez el Ay, si nos- Jabato. Si nos podemos hablar de nombres, y Jabato. aquí, bueno, Yo es que, nos tiramos la mañana. Yo es que, claro, en aquella época tenía muchísima vinculación con el Club Balonmano Torrevieja, cubría los viajes, tanto en División de Honor B como en Asobal, y claro, tuve mucho contacto con todos ellos. Pues un saludo de aquí si alguno nos escucha. Seguro, Y un abrazo. Seguro Me acuerdo a todo el mundo, Pellitero, Ancizu, Sí. Espigol. Buah, es que Sí. nos podemos aquí hablar de nombres y no paramos. el chico este que trajo Manolo Laguna aquí a formarse, que Gurbindo. luego se fue al Barça. Eduardo Gurbindo. Sí, Mira, los hermanos Simonet, que uno de Buah. ellos incluso fue Madre mía. campeón de Europa y MVP de la final. Ese equipo que tuvimos en Asobal, a día de hoy en la Asobal actual, te digo yo que EHF jugamos. Bueno, algo gordo tendríamos entre sí, manos. los extremos, el Larsson, aquel que vino, que vinieron dos daneses, que uno de ellos luego fue internacional, vamos, creo que fue campeón del Bueno, mundo. pero también hay que recordar a los caseros, De No, Jorge hombre. Sánchez, David Cuartero. Jorge, David Cuartero, Buah, qué partidos. los grandes capitanes como el Capi Soler, Sí, el claro. propio Pablo, Otra época también, Juan pero sí. Carlos Gallego, Sí. Juan etcétera. Carlos Gallego siendo el entrenador del equipo. Sí, señor, él O sea, fue el hay que autor. recordar que Juan Carlos Gallego... Con Antonio Cameron. Claro. Ascendieron. Hay que recordar, claro, que En Pozo Blanco. quien hizo que el equipo ascendiera a Sobal fue alguien de la casa, que como fue Juan Carlos. Sí, Juan Carlos y Antonio Cameron, que empataron in extremis en aquel partido de Pozo Blanco y luego con la victoria ante la Rate de casa. Eibar. Buah, cómo estaba el Cecilio. En aquel histórico Increíble. partido. Yo quiero ver fotos y momentos de ese partido, porque recuerdo, claro, yo Sí. era pequeño en ese momento. Claro. Pero sí que recuerdo el pabellón como nunca lo había visto y espero volver a verlo Y se con dio- gente en la pista. Y ojo, se dio en directo. Sí. Además de... Pues lo buscaré, lo buscaré. Se dio en directo el partido para toda la ciudad. De hecho, hay una anécdota, y con esto nos centramos ya en ti, hay una anécdota muy buena que conseguimos llegar a un acuerdo con Canal Sur para emitir en directo el partido de Pozo Blanco. Y después de hacer menos mal que hicimos una conexión con el estudio central que tú bien Sí. conoces de Televisión Torrevieja, Sí. a los 5 minutos se rompió el enlace. Sí. Si me ves allí gritando, llorando en Pozo Blanco, diciendo, tenemos a toda la ciudad esperando el partido. Dice, mira, estamos en Pozo Blanco, aquí murió Paquirri, aquí no hay un enlace hasta dentro de 3 Eso horas. sería 2000. Uy, no tengo ni idea, pero O sea, el aquello año fue 2000 o algo así. la peor experiencia como Hay casi comunicador. las fotos en carrete. La peor Casi. experiencia como comunicador fue esa, el día que se nos rompió Qué pena. allí en Pozo Blanco. Qué pena. Me manda un saludo para ti, José Manuel Bog, dice, gracias por todo, Rafa. Hay un saludo para vos también, claro. Sí. Bueno, han que sido tanta tantos, gente. hay tantos y tantos. Bueno, tú eres periodista. Soy periodista, sí. Eres periodista. ¿Y cómo empezaste a jugar a balonmano? ¿Con qué edad? Pues
con 10 años. Con 10 años. ¿Por qué no fútbol? Precisamente fútbol. Fútbol es la cuestión. Yo empecé jugando a fútbol y hay una anécdota, bueno, yo la encuentro cariñosa y divertida porque yo estuve durante 2 o 3 años jugando a fútbol. A mí creo que también por aquel entonces el fútbol estaba bastante saturado y quiero acordarme de Paco Moreno porque estaba tan saturado que creo que mi padre tuvo que hablar con él para que me metiera en las escuelas, tal, y al final conseguimos entrar en el fútbol y me acuerdo pues de muchos entrenamientos de fútbol con Chuti, con Casemiro, con el que luego fue entrenador del Levante, con José Ignacio, con Jim y fue una casualidad de un día de estos que yo iba a entrenar al fútbol, iba con mis botas, por supuesto, de tacos y por alguna razón pues no había entrenamiento ese día. No sé si es que yo me despisté, si se suspendió porque alguien había sido padre en ese momento y cancelaron el entrenamiento. Y justo al lado del Cecilio Gallego, en las pistas exteriores, estaba el equipo que en aquel momento pues sería el Benjamín y estaban mis compañeros de clase. Y uno de ellos, que quiero recordar que fue Pablo Gracia, pues me vio por allí y me dijo, Rafa, vente. Y me presentó al que era entrenador en ese entonces, que era Marcos Segarra, y le dijo, Marcos, este chico es zurdo. Y no tardé mucho en jugar, me metió Marcos enseguida dentro y con aquello de que no sabía nada de las reglas del balonmano, solo que sabía que se jugaba con el balonmano, evidentemente. Y el primer balón que me llega me metí hasta 4 metros o algo así, me metí hasta dentro de la portería con el balón en la mano. Bien, bueno. Oye. Y me dijeron, no, esto no es así, esto es que hay que saltar la zona esta antes de poder tirar, no sé qué. Y luego al final creo que metí 3 goles así de los normales, ¿no? ¿De qué jugabas en fútbol? El fútbol era lateral izquierdo, como soy zurdo, ya. Pues jugaba defendiendo ahí. Pero creo que pues sería pues el suplente del equipo B o del C o lo que fuera. Bueno, no ya. sé. Yo pensaba, digo, igual por tu altura, porque ¿qué mides tú? Yo mido 1,84. 1,84, digo, igual lo pusieron de delantero centro. Bueno, no. Y entonces, a raíz de esa casualidad, empiezas a jugar a balonmano. A partir de ahí, ese mismo día, no sé si hubo que hacer alguna gestión, pero sí, a partir de entonces balonmano, desde aquel día y hasta el próximo sábado. O sea, sin parar. ¿Cuántos años hace ya en total en eso la hace casa? Porque 31 años de... 31 años. 31 años jugando a balonmano. 31 años jugando a balonmano. Sí. Ahí es nada. Rafa es de los que hacen la distinción entre lo que fue el Club Balonmano Torrevieja y el actual Mare Nostrum. Claro. Yo soy de los boomers que no lo hago porque para mí el club no deja de ser el mismo. Sí, la base y la esencia es la misma, ¿no? Pero institucionalmente bueno, no. Todos recordamos que tras la celebración de la Copa del Rey en Torrevieja, los problemas económicos hicieron inviable que el Club Balonmano Torrevieja se mantuviese en la Federado. Hubo que cambiar de nombre se creó un equipo nuevo. Arreglar deudas. Alfredo Mercader, nunca te estaremos... siempre te estaremos eternamente agradecido por tu labor también. Y bueno, pues llegó esta etapa. Y esta mañana, cuando presentaba yo un poco el sumario del programa y anunciaba tu presencia, Rafa, decía... sois la generación a la que menos caso le hemos hecho los medios de comunicación, o al menos a algunos, porque, claro, veníamos de estar en la élite, de pasearnos por Barcelona, Ciudad Real, Irún, de recibir eso al Bidasoa, tal. De repente, aquel globo se desinfló y ya pues lo dejamos. Gracias por el caso que no os hemos hecho y por haber seguido queriendo, amando y manteniendo vivo el balonmano. Yo siento mucha pena, ¿no? Porque a ver, hay muchas partes de esta historia. Una de ellas es la que acabamos de recordar de la victoria en casa en el Cecilio contra Rate, que como digo, pues estaba el pabellón a reventar y no cabía un alma. Había gente, incluso en el 40x20, había gente sentada. Se pusieron bancos porque no cabía un alfiler en el Cecilio Gallego. Y desde ese entonces, pasando por Asobal incluso, yo creo que nunca hemos vivido un momento así. Sí que es verdad que hemos tenido partidos preciosos, con el pabellón prácticamente lleno. Recuerdo partidos durísimos del equipo contra el Barça, por ejemplo, que venía aquí y las pasaba canutas. El Barça tuvo que tirar de algún arbitraje sospechoso a una decisión discutida. Me acuerdo yo un partido sobre todo con el Gran Barcelona, que creo que estaba Iñaki Urdangarín todavía ahí,
bueno, el plantillón que siempre ha tenido el Barça de balonmano, y hubo un partido que tuvieron que tirar de una decisión arbitral muy polémica. Discutible, sí, claro. Si ahora tuviéramos VAR, pues la podríamos ver, pero por aquel entonces pues estaba no Manolo había Laguna, si no recuerdo de entrenador ya en aquella época. Pues estaría Manolo Laguna, sí, la verdad. Aunque con Juan Carlos también... Juan Carlos creo que no llegó a... No estoy seguro, en Asobal, no estoy seguro del todo. Creo que sí que aguantó al principio. Juan Carlos... Sí, aguantó al principio, si no recuerdo mal, ¿no? Y después pues se cambió luego, a Carmona, puede ser. Creo que Carlos Griñán... Y Carmona, puede ser. Y Carmona, hasta que llegó Manolo Laguna, etcétera. Pero luego también ese año estuvo Villanueva, hay que recordarlo. Ah, sí, David Villanueva es el concejal, no me acuerdo cómo se llama Villanueva. Sí, lo que pasa es que Villanueva no dejó tampoco una impronta. No dejó buena. Manolo Laguna, el equipo descendió ese año, entonces, claro, pues, claro, evidentemente no sé, es el patito feo de la historia, ¿no? Pero estamos hablando de... ¿Cuántos entrenadores has tenido tú, por cierto? Pues... Como por lo menos 10 o 12. No, que va, ten en cuenta que hay etapas muy longevas y muy satisfactorias, como por ejemplo la de Antonio Cameron, con el que estuve en el primer tramo 8 años, después 2 más y después 1 más, si no recuerdo mal. Entonces, si me he tirado 22 años en el senior, con Cameron he pasado 12 o algo así. Pero mira, empecé con Marcos Segarra. Marcos Segarra me hace debutar ya como senior cuando era todavía juvenil. Además, en la base, pues Juan Carlos Gallego y Carlos Griñán han sido mis entrenadores. Antonio Soler fue mi primer entrenador en el senior. Después Carlos Griñán fue el entrenador del senior. Después ya llegó Cameron, 8 años con él. Y pasó el tiempo en el que mis compañeros dejaron de ser mis compañeros para ser también mis entrenadores, como es el caso de Francis Vera. Y luego pues otro más, que ha sido Alberto Rodríguez, que le sacó 11 años, si no recuerdo mal. Sí. Y ha sido mi último míster. ¿Tienes alma de entrenador? Bueno, todo el mundo, todos los jugadores, ¿no? De alguna manera tienen alma de entrenador. Llevo un equipo cadete ahora mismo y tengo cosas de entrenador. Tengo que seguir formándome porque estoy muy verde, evidentemente, porque llevo mucho tiempo con el... ¿Pero tienes intención de sacarte el título? Tengo el título, el nacional todavía no, pero puede ser que sí, no lo sé. Tengo que también asentar muchos conocimientos y asentar muchas cosas en la base antes de dar el salto al nacional. Pero sí que me gustaría. Soy una persona competitiva, un competidor nato. Me gusta ganar siempre. No siempre lo bueno o siempre lo necesario dentro del equipo, de los equipos de base, es la competición y ganar. Pero eso que no voy a tener en la pista ya como jugador, en esta etapa de entrenador ya la he tenido, ¿no? Ese gusanillo y esa efervescencia de los partidos, aunque tú no seas el protagonista directo, me gusta mucho y la idea es seguir como entrenador, sí. José Manuel Bosch dice, ese año no descendió, el último partido de esa temporada lo dirigió Óscar Mainer, es verdad, también... pues un saludo también a la familia de Mainer, que falleció también. Algo de eso también me suena. Oye, evidentemente lo vivido el sábado es muy emocionante, muy emotivo, muy bonito, pero no puedes decir, cuando yo o algún otro compañero te lo vaya a preguntar, que ha sido el momento más feliz de tu carrera. Supongo que esto ha sido una despedida bonita. ¿Cuál es tu día de gloria? A ver, tengo un par de partidos muy chulos que lo recuerdo con mucho orgullo. Quizá por la entidad, creo que fue el partido en Córdoba, en Aguilar de la Frontera, primer partido de la fase de ascenso a Primera Nacional, que jugamos contra el filial del Atlético de Madrid, era el SAFA, pero era el filial del Atlético de Madrid, con jugadores que luego me he ido encontrando, y fue el primer partido de la fase. Ese día marqué 9 goles, ninguno de penalti, y fue un partidazo. Y lo recuerdo también porque nosotros no conseguimos ascender de categoría en esa fase de ascenso, luego sí en Sevilla, y ascendió precisamente el SAFA, el Colegio de Madrid, que ya digo, iba con los colores del Atlético. Y el año siguiente, cuando fuimos ahí a devolver la visita, me recordaban, ¿no? Y me decían, chico, ¿por qué has jugado tan poco hoy? si nos colaste 9 goles. Ese fue uno. Y luego uno que viví en casa, que también fue muy emocionante, que fue un partido previo día de paellas contra Sporting Salesianos. Uno de esos equipos que viene también preparado para ascender de categoría, como vino San Juan este sábado, y que es un equipazo. Y esto pues sería pues hace 6 o 7 años o algo así, sería ya pues 2017, 2018, con Francis ya como entrenador. Y ese día también marcó 9 goles, pero tiene el cariz especial de que estoy en el Cecilio y
y creo que fue la única vez que, aparte del sábado pasado, que la gente corrió mi nombre. Y lo recuerdo también con mucho cariño. En el fútbol, cuando se retira algún futbolista, le preguntan por su mejor gol, porque bueno, hay algunos que han metido muchos y otros que en toda su carrera meten 3 o 4. En el caso del balonmano, yo no sé si tú tienes un top 5 de los mejores goles de Rafa Ballester. Pues no lo he pensado nunca, porque claro, son tantos Claro. y son una media de, yo qué sé, 60 goles por temporada. ¿Algún fly o...? Algún fly no, pero alguna vaselina, algún gol que tocara palo, que estuviera muy cerrado. Por ejemplo, mira, de este partido del Atlético de Madrid de Córdoba, tengo un gol que no se me ve. Tengo 2 goles que no se me ven, porque grababa Bojijo y Mariano Zaragoza. Y tengo un gol que recupero un balón en la defensa, salgo corriendo y la cámara se queda pues viendo las reacciones de la gente y finalmente pues enfocan que ha sido gol y es chocante porque no tengo mi gol, pero tengo la reacción de mis compañeros de la pista, de mis compañeros en el banquillo, de los rivales que estaban en el banquillo esperando su turno para jugar después, y ese gol lo recuerdo con mucho cariño. Y luego tengo otro de ese mismo día. O sea, ese gol seguro que lo anotaste. Sí. No hay, sí. no hay constancia. Hay constancia gráfica. Porque vale. tengo un vídeo de ese partido. Amateur. Solamente que no, claro, no era un cámara profesional, éramos nosotros en la expedición para preparar los siguientes partidos. ¿Y el otro? Y el otro es de ese mismo día también, en un balón que me llega, ya digo, estaba enchufado, ¿no? Llevaba ya a lo mejor 6 o 7 goles y estaba enchufado. Y es un balón que me llega muy, 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 muy cerrado. Tampoco se me ve porque la cámara no está suficientemente pues enfocada al extremo, se me ve un poquito saltar, pero estoy muy, muy, muy cerrado. Y recuerdo una expresión que es la de Francis Vera, que está en ese momento en el campo, abriéndose de brazos como diciendo, ¿qué hace este tío? ¿Qué has hecho, Rafa? Y suena ¡pa! Y se mete el gol, gol y lo recuerdo también con mucho cariño. Y luego también tengo otro grabado, claro, los que tienes grabado al final pues los tienes como más presentes, ¿no? De ese partido también que te digo, que marqué 9 goles en el Cecilio, que es contra mi amigo y ex compañero Fede Sincic, que fue portero también de Asobal, por cierto. Y lo tengo grabado, lo tengo en el perfil de Instagram, en el que le meto una vaselina, que es como el sello de los últimos años. Éramos uno más y recibo pase de Chema, que me pasa, ese equipo me gusta un montón. Y me pasa y recibo el balón ahí con mucho espacio y le acabo tirando una vaselina a Fede Sincic. Y también lo recuerdo con mucho cariño. No sé, son muchos. Al final es que ya Rafa digo. Ballester, está con nosotros el capitán del Club Balonmano Mare Nostrum, que el sábado en Algemesí vestirá por última vez la camiseta del club, que hace 31 años forma parte de su vida. Las lesiones te han respetado, ¿no? Bastante. Has sido un jugador que no has tenido Sí, bastante. lesiones graves, ¿no? Solo he tenido una que me ha tenido apartado 2, 3 meses, casi 4, que fue una pubalgia que me dio, creo que era 2000. Como la Min. Como y la Min. Iñaki Igual, y Nico Williams. pero con mejores médicos, supongo. Hombre, aquí teníamos al doctor Ballester, que era bastante mejor. Tengo una anécdota también con respecto a esta lesión y el doctor Ballester, que se me brotan las lágrimas porque, ya digo, fue un primer entrenamiento del año y pues uno se pasa de listo y se piensa que está como al principio o al final del año y no es así, porque han pasado 20 días, no te han movido, y me pegó una y no pude empezar a correr, ya no pude correr y me lesioné. Y empezaron a tratarme de la clínica Las Rocas, que hay que decir que se portaron de lujo conmigo, pero aquello no mejoraba. Ya me di de baja, me hice la resonancia, fui al médico, me dijo que no tenía nada, que tal. Digo, pues es que no puedo correr, es que como que no tengo nada si no puedo correr. Entonces dije que iba a pedir una tercera opinión, cosa que no entendieron, pero yo tenía que pedir la tercera opinión porque no podía correr, a pesar de que no tenía nada en principio, y fui al doctor Ballester. Y me dijo, ¿qué te pasa, Rafa? Y yo pues ahí ya no pude más. Llevaba 3 meses parado y me puse a llorar como un nene, porque le decía, Ballester, es que llevo 3 meses parado, no puedo jugar, y me dicen que no tengo nada y no puedo jugar. Y él me dijo, a ver, dame para acá la resonancia. Y dijo, pues esto está clarísimo. Tú mañana coges, pides el alta y a jugar. Te voy a mandar unos estiramientos, unos tal, y a jugar. Cuando te duela te pones otra vez, estiras y sigues jugando. Digo, pero esto es así. Dice, sí. Y entonces pues pasó así. Llevaba 3 meses sin jugar, como digo. Me hice unos estiramientos que me recomendó él, de posicionamiento y de reestructuración de mi anatomía.
Y a partir de entonces, pues hasta aquí, otra vez a jugar. Y luego, pues bueno, cositas de la edad también, porque este último tramo, por ejemplo, me he perdido un par de partidos por la lumbar, que, pues bueno, pues eso, que uno tiene 41 años, por muy cara de lozano que tenga. Pero quitando la pubalgia y cositas muy puntuales, la verdad es que, pues, si no he sido el que más partidos ha jugado en la historia del Mare Nostrum o del balonmano de Torrevieja, pues andaré muy cerca. Se supone que sí. Vamos. Se supone que sí, ¿no? Sí, se supone que sí. Tienes que tirar de estadísticas. Si antes el caso es que me he quedado con la pregunta, no sé, me he puesto a hablar de Herrero. Actualmente en tu categoría, sí, hay gente, ¿eres el más veterano o no? No. Hay jugadores sí. por encima de los 41 años jugando en... Sí, este fin de semana venía San Juan, que son los líderes, por cierto, y solamente de San Juan ya estaba el central, Flushman, espero haberlo dicho bien, que creo que tiene 42 años, Ya. Y uno de los porteros, que es Kiko, que es del 81, si no recuerdo mal, tiene pues 46. Sí, los porteros suelen son un poco más longevos, ¿no? Pero sí, suelen aguantar. En el deporte en general son más longevos, Sí. pero sí que hay gente que tiene más edad que yo, y bueno, esto es un caso, solamente que yo soy el menos canoso y el que más joven parece, pero sí. Rafa Ballester, supongo que con 31 años practicando balonmano, algunos de ellos casi a nivel profesional, estarás bañado en oro, ¿no? Bueno, decir, no. A ver, uno se queda con los momentos y... No, o sea, estoy hablando de dinero, Rafa, vale. recordar, claro. para recordar Habla. que tú no tuviste la suerte de militar, aunque debutaste en Asobal, sí. no tuviste la suerte de tener una nómina Asobal, no. Y lo vuestro... Y además que llegué en mal tiempo, porque sé que en algún momento de Asobal, cuando te convocaban, creo que te llevaban un pequeño tal, que no sé si eran 250 euros o algo así. Sí. Y yo es que llegué tarde y cuando me tocó a mí estar convocado no me correspondía nada. Es que tu generación y los que han venido después, claro, evidentemente esto ha sido prácticamente vocacional, ¿no? Sí. Bueno, esto por amor. Esto prácticamente por amor. Casi os ha costado dinero jugar a balonmano. Bueno, pues seguramente en algún momento sí. Pero evidentemente el club se porta y hace que cueste lo menos posible, pero bueno, yo qué sé, algún día de estos que te toca pagar alguna merendola de cumpleaños y cosas así. Sí. Pero bueno, ya digo, lo hemos hecho con amor, creo que hablo por mí y por todos mis compañeros, lo hemos hecho por amor al deporte, a este deporte, al balonmano, también por amor al club y por amor a la ciudad, porque al final pues el escudo que hemos defendido es el de Torrevieja, no es el de otro. Supongo que te dará mucha pena, igual que me pasa a mí, porque en Torrevieja, mira, todavía los aficionados siguen yendo al pabellón y no, evidentemente no, ojalá volviéramos a aquella época dorada, pero lo que te dará pena es cómo se ningunea el balonmano español. Yo no sé si es por la supremacía del Barça, pero si es que es creo que el tercer o cuarto deporte en licencias en este país y no le hace caso ni la tele, ni los periódicos, ni nadie. Bueno, yo creo que también aquí tenemos una labor los que ya hemos hecho este deporte, ¿no? En los que hemos practicado y en los que hemos disfrutado de él. Y por poner un ejemplo, pongo el tuyo. Porque tú, no sé cuánto tiempo hace que no vas al Cecilio Gallego o al Palacio de Deportes. Intuyo que mucho. A ver al senior, mucho tiempo, sí. Mucho tiempo, sí. ¿verdad? Y tú eres una persona que ha estado dentro del club. Sí. Dentro de la dinámica del balonmano y por alguna razón te hemos perdido como aficionado al balonmano de la ciudad. Sí. Y como tú, mucha gente, dentro no solamente del deporte local, sino también pues a nivel del balonmano español, que por alguna razón han dejado de apoyar no solamente su deporte o uno de sus deportes referentes, sino también a su equipo. Porque hay que recordar, y lo vuelvo a recordar, que tú eres de Torrevieja igual que yo y que tú has apoyado, defendido la camiseta del balonmano Torrevieja y en algún momento quizá la del Mare Nostrum. Y por alguna razón, pues te hemos perdido. Yo siempre digo que llegará un revolucionario que hará que toda esa gente que en algún momento ha pertenecido a la familia del balonmano, de Torrevieja en este caso, hará que pues que le pique el gusanillo y que vuelvan un día al Cecilio y vayan a apoyar a su equipo y a los jugadores. Y también reflexionando un poquito pues esta etapa final, he pensado que quizá no es que sea un revolucionario, sino que la revolución llegará pues de cada uno,
que dentro de su fuero interior digan, pues mira, me apetece volver al balonmano, me apetece ir al Cecilio y me apetece apoyar a mi equipo. Pues esa conversación la he tenido alguna vez con mi amigo Ramón Sánchez Martos, Otro que da. Monchi, Claro. y dice, tenemos que ir un sábado a ver el balonmano. Pero es verdad que por unas cosas o por otras nos hemos desenganchado. Yo he ido a algún partido base, también he visto algún partido de amigos del cura contra amigos del alcalde. Bueno, ese por supuesto. No, estoy hablando de las chicas, por ejemplo, mira, las chicas fueron campeonas de España en Torrevieja. Ahí, claro, en ese tipo de acontecimientos ya por mi condición de profesional estuve en el campeonato, por supuesto, del mundo. Pero está bien esa reflexión que ha hecho Rafa Ballester hoy aquí. Iñaki, ¿Por qué no volvemos al pabellón Cecilio Gallego? Pues mira, el año que viene igual yo y alguno más se tiene que plantear esa reflexión y darle un poquito más de bola al equipo, que la verdad es que ya lo he dicho alguna vez y de hecho a Alberto Rodríguez le pido disculpas porque creo que con Paco Vera sí que he hablado un par de... Pero es que este año yo con Alberto no he tenido la ocasión ni de entrevistarlo, o sea que mea culpa. Seguimos en la sintonía de Onda Azul con Rafa Ballester, que tuvo su homenaje de despedida del club después de 24 temporadas, creo que hemos 24, 25, 22 temporadas, aunque 31 ligada al balonmano de Torrevieja. Y el sábado, bueno, pues fue un día también, supongo que agridulce para otro de los grandes capitanes del Club Balonmano Torrevieja, el actual presidente, primer presidente y único hasta la fecha del Club Balonmano Mare Nostrum. Hablo del gran Pablo López. Amigo Pablo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues aquí estoy con Rafa Ballester haciéndole este pequeño tributo a él y recordando alguna anécdota de todas las épocas del balonmano en Torrevieja, porque, bueno, aunque han sido dos clubes diferentes, para nosotros internamente sigue siendo el mismo. Y bueno, 14 años como presidente, necesitaba descansar, decisión que por supuesto te respeta todo el mundo, ¿no, Pablo? Sí, bueno, desde que se refundó el club, como sabes, el Mare Nostrum en el año 2012, pues con Tavi, con Carmona, Juan Carlos, Fernando fuimos un poco los fundadores del equipo. Hasta ahora está yo de cabeza visible y un poco ahí de representación del club de la presidencia, y yo creo que había que llegar el momento, después de 14 años, pues de dar un paso al lado, aunque por supuesto voy a estar siempre ligado al balonmano, eso es una cosa que hasta el día que me muera voy a estar aquí. Pero bueno, quería dar un poco un paso al lado porque creo que es necesario también, primero para mí y luego creo que para el club también. Es importante que haya nuevas ideas, gente con nuevas ilusiones y bueno, no se puede ser eterno en nada en la vida y en un club como el de balonmano pues menos todavía. Entonces pues nada, creo que era el momento de tomar la decisión y así lo he hecho y bueno, sí, por supuesto que me la respeto a todo el mundo. Y nada, esperar que el club siga creciendo y cada vez, pues con lo que lo cojan, vaya cada vez mejor, por supuesto. Estoy viendo una foto flanqueado por Paco Vera, Juan Carlos Gallego, Fernando Albaladejo y Alfredo Mercader, y tú en el centro. Esa foto, emocionalmente hablando, Pablo, vale millones, ¿eh? Sí, falta el Cameron ahí en un laico y Manolo Laguna en el otro extremo, ¿verdad? Sí, bueno, eso es ahora mismo, somos los que estábamos en la directiva actualmente, esos somos los miembros actualmente de la directiva, entonces era un poco, pues eso, la despedida pues con la directiva actual. Y hombre, en la historia de balonmano y por supuesto en el del club falta mucha gente que debe estar ahí, pero eso un poco representa pues es los últimos años que hemos estado llevando el club adelante y estos son las cabezas más visibles que han hecho posible que el club cada año pues siga funcionando. Pablo, tú has vivido las dos épocas, la era dorada del ascenso a Asobal, aquellos años en los que, como decía Rafa, el pabellón se llenaba para ver a los grandes equipos del balonmano español y has vivido esa etapa en la que el aficionado medio como yo os abandonamos y era dificilísimo sacar adelante el presupuesto. Supongo que de esta última es de la que más orgulloso estás, ¿no?
Bueno, yo creo que pues cada etapa es diferente, eso por supuesto. La etapa de Sobal pues fue la época de había un primer equipo que se llama Sobal durante muchos años y era lo que más representaba el balonmano en Torrevieja. Y entonces yo creo que también hay que ver lo positivo y lo negativo. Creo que en aquella época también se abandonó un poco lo que es la base. Nos basamos más en traer jugadores de fuera, en fichar, pues eso, en hacer un equipo competitivo. También es cuando había dinero, entonces siempre ese dinero sobre todo para traer gente del exterior. Y creo que una vez que se acabó ese dinero y llegó una nueva etapa, yo creo que había que reestructurar el club y volver a la etapa de gente de la casa. Y creo que de los más contentos podemos estar es de que estos últimos años, desde que se fundó el club, pues los equipos de Torrevieja han estado compuestos casi el 90-95% de las veces por gente del pueblo, gente de la cantera, gente que ha estado desde que eran niños mamando el balonmano. Y bueno, creo que eso también hace mucha ilusión el ver que un equipo en Primera Nacional, o sea, es una categoría que es semiprofesional, aquí hay muchos equipos que pagan muy bien y que hay economías altas, pues que un club como el Torrevieja, en el que los jugadores prácticamente no han cobrado ninguno, pues sabe de mantener todos estos años y ha sido un éxito no como el de Asobal, por supuesto, no es comparable, pero creo que es un éxito para las condiciones en las que vivía el club. Entonces, pues también muy orgulloso de eso, de que es un club del pueblo, de jugadores del pueblo, de gente de la casa, y eso es, para mí también, es un mérito terrible. Tenemos que hacer un podcast, se me estaba ocurriendo que tenemos que hacer un podcast aquí y juntaros a los que habéis sido todo en el balonmano de Torrevieja y abrir el calendario de anécdotas, de éxitos y también de momentos difíciles. Creo que merece la pena. Bueno, Pablo, el cariño que se te brindó a ti también el pasado sábado en el pabellón, lo recibes día a día porque además trabajas en el área de deportes de Torrevieja, pero bueno, supongo que en este momento súper agradecido, ¿no?, de ese cariño. Sí, la verdad es que a mí la gente de mi pueblo me ha tratado siempre espectacular, tanto en los momentos buenos como en los malos. Por supuesto que ha habido críticas, tanto positivas como negativas, porque eso no es normal cuando estás en una presidencia y siempre se puede hacer las cosas mejor, eso también somos conscientes de que es así, pero bueno, de nuestra parte creo que siempre hemos dado todo lo posible y el cariño de la gente del pueblo y de la gente que me conoce a lo largo de dos otros años en el deporte, pues la verdad es que estoy súper agradecido y no puedo decirlo de otra forma porque la verdad la gente se ha portado súper bien conmigo, entonces pues nada, la verdad es que muy contento de haber podido terminar la etapa de una forma pues más o menos brillante y la verdad es que muy contento con la respuesta de todo el pueblo y sobre todo y más contento todavía pues de ver como a gente como Rafa después de 20 y pico años que está en el club, en el primer equipo, en el club está mucho más, pero 20 y pico años en el primer equipo y gente como Aarón o como todos los que se como Rubén, sí, que se llama Moradí, como gente pues que lleva aquí muchos años en la casa, pues como la relación de la gente, del público y de Torrevieja ha sido tan muy grande y tan maravillosa. La verdad es que eso me hace pues sentir más orgulloso todavía. Al hilo de lo que estabas comentando del cariño que siempre te ha dado la ciudad y que tú le has dado a la ciudad, ¿sabes? Estaba pensando, Pablo, que no sé por qué tengo la impresión de que el balonmano hace buenas personas, porque es que no conozco a ninguna mala persona o al menos que me haya hecho a mí alguna fechoría que practique balonmano. En el fútbol podría contar mil anécdotas. Yo creo que el balonmano hace buenas personas, ¿no, Pablo? Bueno, también es un deporte que yo creo que una de las bases que se basa es la nobleza. Es un contacto muy físico, es un deporte muy físico y con muchísimo contacto y entonces pues cuando juegan a esto malas personas al final no duran porque se ve el primero enseguida. Tiene que ser gente con nobleza, gente que ama el deporte y bueno, yo creo que el balonmano no es el requisito. Entonces pues mira, por suerte cuando se junta gente buena y hay que hacer un deporte como este pues se nota y creo que a lo largo también desde los años el Club Balonmano Torrevieja y el Mare Nostrum creo que era muy importante dar unos valores a los chavales cuando entran en el club, en el que no se lo importante es ganar, lo importante es ser primero, que a veces hay cosas más importantes como es el compañerismo, como es el saber perder también, al igual que saber ganar, y bueno, que pues eso hace que sean buenas personas los que van saliendo del club y del balonmano, entonces pues muy orgulloso también de esa parte. Oye, Rafa Ballester, ¿ha sido bueno? ¿Era tan bueno como dicen, como me está vendiendo aquí en la entrevista o qué? Lo que dicen de Rafa es poco, o sea que no era bueno, era más que bueno, es un pedacito de pan y la verdad es que ha sido un exaltante del club y un chaval que nunca un chaval, que yo tengo 40 años ya, pero bueno, un chaval
que no es un problema en la vida, y al contrario, ha estado siempre para todo lo que hiciera haga falta y siempre ha sido un apoyo. La verdad es que orgullosísimos de la trayectoria que ha tenido Rafa en el club. Orgullosísimo. Venga, os cruzo en antena. Rafa Ballester, ahí tienes a Pablo. ¿Qué dices tú de Pablo? Bueno, ¿Qué le tienes que decir a Pablo? Sí. Pues una de esas figuras últimas referentes de la época de Asobal, ¿no? Y un honor y un placer que ese legado que llegó con Asobal, evidentemente, y con el balonmano de élite en la ciudad, se quedará a través de Pablo. Y poder también disfrutar de su capitanía desde otro ámbito, ¿no? Del lado de la presidencia. Y creo que es justo también por reconocerle todo el mérito. Y hablábamos antes de la base, ¿no? Precisamente con Pablo también. Y hay que recordar que con Pablo hemos sido campeonas de España 2 veces seguidas con aquel equipo, y terceras también de España. Es decir, ha sido una época también muy exitosa en cuanto a la base, y hay que recordarle ese éxito. Y hay que tener en cuenta que estas jugadoras están ahora en la máxima división, están con la selección española, y todo eso también es parte un poquito de ese legado que nos deja Pablo. Pues sí, Pablo, al que cuando llegue el momento, pues ya hablaré yo con mi amigo Juan Carlos, que tenemos una cena pendiente de hace 10 años, y con Fernando y compañía, nos juntamos y Pablo y eso, hacemos un podcast o yo qué sé, revivimos un momento de aquella época. Cuento contigo, ¿no? Por supuesto, Iñaki, lo que haga falta. Aquí estamos para a lo que haga falta y lo que necesitéis. Pablo López Mateo, que eres muy grande en todos los sentidos, y todos lo sabemos. Mucho ánimo ahora que te desvinculas del Club Balonmano Torrevieja, en todo en general. Y bueno, pues no sé a qué le vas a dedicar ahora el tiempo que le dedicabas al balonmano, pero que seguro que lo harás fenomenal. Un abrazo, Pablo, nos vemos. Un abrazo, Iñaki, un abrazo, Rafa. Muchísimas gracias por todo. Bueno, Rafa Ballester, vamos a... ¿Cuál es tu segundo apellido, Rafa? Pérez. Rafael Ballester Pérez. Tenemos que terminar de hablar de ese homenaje que junto a otros compañeros te hicieron el sábado, donde tú, evidentemente, aunque tú no quieras, fuiste el auténtico protagonista. Se despide el gran capitán de la última época del Club Balonmano Mare Nostrum, y supongo que te deja 4 o 5 fotogramas que siempre se van a quedar en tu retina, ¿no? Venga, cuéntamelos. A ver, todo, ¿no? Porque fue muy emotivo, y todavía pues siento pues la congoja propia de pensar en el momento, y lo cierto es que mira, para empezar, el míster se portó de 10 solamente con la forma en la que nos despedimos del Cecilio. Primero sacó a mis compañeros del campo 1 a 1, a Marco, a Salva, a Rubén y a Aarón, que decían adiós a su etapa deportiva, y para despedirme a mí pues pidió tiempo muerto, faltando 1 minuto, y ese es el momento que mucha gente habrá visto en redes, que estoy yo en el centro del campo aplaudiendo con mucha dificultad porque tengo pegadas las manos y aplaudo lentico, y bueno, y ese momento que se me va a quedar para siempre en la memoria. Y quiero, Iñaki, aprovechar para agradecer por el amor, ¿no? Por el amor que las personas han depositado en esto, en que nosotros como jugadores nos sintiéramos orgullosos de pertenecer a este club. Y voy a hacerlo con la parte institucional y directiva, y en este caso también centrar un poquito en Francis Vera, que ha sido un poquito el artífice de entender que yo quería que esto pasara así, que yo quería que hubiera reconocimiento o muestra de cariño al menos, porque se lo comentaba también, ¿no? Sentí envidia un día en Alcácer, que nos tocó despedir temporada allí, y eran pues unos chavales con su banda y un capitán o un jugador que se retiraba, y no pasó gran cosa, ¿no? Lo mantearon y tal, pero yo pensé en todos los que se habían ido y no habían recibido una pizca de reconocimiento como el que nosotros recibimos, y creo que es lo que procede y que debemos seguir ese ejemplo que hicimos el sábado. Así que a Francis y al equipo de la Junta Directiva, que también pues forma parte del esto, pues gracias. Y luego también quiero centrarlo en 2 personas más. Una de ellas es mi amigo desde que nació él, porque yo soy mayor que él, Santiago Escamespina,
que también se involucró muchísimo en que esto fuera así, que peleó y luchó porque yo recibiera el homenaje. Y hablo en este caso de un amor de amistad fraternal que quiero también destacar. Y por último no quiero olvidarme de mi compañera, de Melania Sala, que también pues hizo lo imposible porque yo recibiera en mis últimos días de jugador de balonmano el cariño, que con eso me quedo, de la gente de la ciudad, y no puedo ser más feliz no solamente de haber vivido ese momento, sino de compartir mi vida con ella. Bueno, yo es que era un tema que no quería sacar. Rafa Ballester, como todos sabéis, ha trabajado en Televisión Torrevieja, ha trabajado también, ha sido la voz de Torrevieja Radio, donde también estuve yo una temporada, y es pareja sentimental, que se dice, de Melania Sala, que me debe una entrevista, Melania, ya hablaremos, que ahora sé que está muy atareada, y bueno, todo este tiempo, supongo que Melania suele ser así, porque la familia es importantísima, es vital, es el tronco de una persona, pero luego aparecen esas ramas a las que uno elige, y supongo que tanto para lo bueno y para lo malo, pues eso, siempre está la misma persona, ¿no? Uh-huh. Bueno, claro. No sé si le vas a pedir matrimonio aquí en directo. No, es que no quiero borrar el momento de lo que estoy viviendo ahora mismo, ¿no? Que tiene relación con el balonmano. Ya llegará el momento en el que, no sé, sin caer rodilla, pero bueno, ya veremos. Pero bueno, quiero centrarlo ahora mismo en esto que está pasando ahora, que es el final de la etapa balonmanística. Luego llegarán pues otras etapas en mi vida, y por supuesto espero que ella esté dentro de esas etapas que voy a vivir, y bueno, pues tengo un futuro por delante que seguro que es apasionante junto con Melania Sala. No, déjame, Iñaki, que... Por cierto, yo a Melania Sala le deseo toda la suerte. Como sabéis, ahora se ha hecho... es la actual directora de Televisión Torrevieja. Melania, ¿qué quieres que te diga? Que todo nuestro apoyo para sacar adelante ese toro tan difícil que te toca, pero seguro que lo hará fenomenal. Solo quería decir que de parte, otra vez mía y de mis compañeros, agradecer a todas las personas que vinieron al Cecilio el sábado a despedirnos. Uno se va con muchísimo amor, con muchísimo cariño. Tengo mi amigo el Piru, que vino desde Barcelona estrictamente a despedirse de mí. Sé que muchos de mis amigos lo vivieron en donde estuvieran, en Zaragoza, en Inglaterra, o en Irlanda, en Bélgica. Un abrazo para mis amigos y mucha gente que había en el Cecilio Gallego, como digo, que no pude ver a todo el mundo, pero que agradecidísimo de contar allí entre el público con, pues sé que estuvo Manolo Laguna, la concejala Diana Vox estuvo también por allí, que la vi, a pesar de que había otros eventos. El alcalde se pasó también, por supuesto, a despedirse de nosotros, Cameron, en fin, es que había tanta gente que uno se va pues contento por el evento. Eso tiene solución. Cuando termines en Algemesí, organiza una cena, otra cena más, y los vuelves a reunir a todos. Bueno, pues es una opción, ¿no? Pero ya digo, uno se queda al final con las personas, y me llevo un recuerdo imborrable de las personas que, no solamente que estuvieron, sino de las personas que han formado parte de mis 31 años de vida como jugador de balonmano. Algunos son mis amigos desde siempre, otros han sido mis compañeros y ahora también son mis amigos, y pues otros pues se han convertido en prácticamente mis hermanos. Así que pues gracias a todos por estar allí, por arroparnos a los que nos despedíamos, y espero que cree pozo, y que los próximos años pues veamos a la comunidad del balonmano de Torrevieja pues despedirse de los suyos, y por qué no pues animar y pelear por otros éxitos. No sé si será División de Honor Plata o Asobal, pero simplemente por estar allí y pelear cada partido como si nos jugáramos la vida, pues eso ya será un placer, tener el Cecilio pues como se merece, creo yo. Rafa Ballester, y que sirva esa entrevista como reconocimiento a todos los que se retiraron también con él, vistieron por última vez la camiseta en casa, pero también, como decía Rafa, a todos esos que han ido dejando el balonmano por diversas circunstancias, que también le han dedicado sus horas, y que por no tener una trayectoria tan longeva, pues no hemos despedido ni les hemos dedicado el tiempo que también merecen. Porque para que os hagáis una idea, le he dicho a la IA que me haga un cálculo así aproximado, que estará bastante errado, pero bueno,
¿Sabéis qué se puede hacer en la vida durante 8.763 horas? Pensar en 8.763 horas de vuestra vida, lo que significa casi un año entero, 24 horas al día. Pues ese es el tiempo que la IA aproximadamente ha calculado que Rafa Ballester le ha dedicado al balonmano. Ojo, y estamos hablando de entrenamientos y partidos. No contamos viajes, sábados de decir, chicos, yo no me puedo ir a tomarme una copa que tengo partido. Pues imaginaros, una vida, como decíamos, el 70% de su vida dedicada a este deporte. Y nada, Rafa, ahora te deseamos lo mejor, tanto en lo profesional, en lo personal, y que no te cueste mucho cuando sean las 7 de la tarde y digas, uy, si no tengo entrenamiento, ¿vale? Sí, bueno, se abre una nueva etapa y seguro que encontramos algo con que llenarla. Espero no dejar nunca el deporte y bueno, seguro que... No sé, es curioso, ¿no? Porque estabas hablando de horas dedicadas a eso, de esto de que si alguien dedicara tanto tiempo a algo en concreto sería un profesional, y en el caso de balonmano, pues por alguna razón también pues no hemos conseguido serlo, pero bueno, y espero dedicarle ese tiempo a lo mejor a tricotar y ser un gran profesional de hacer ganchillo. No sé, ya veremos en qué le dedicamos el tiempo, pero estoy seguro de que será... espero que sea tan bonito y fructífero y que por lo menos me traiga tantas amistades y tan bonitas como las que me ha causado el balón. Pues yo no he tenido la ocasión de conocer a Rafa más que, como se suele decir, de vista. Hemos cruzado 4 palabras en alguna ocasión, pero me acabo de dar cuenta de que efectivamente, como le decía antes a Pablo López, por la razón que sea, el balonmano hace buenas personas, genera buenas personas. Y en el ratito este amplio que hemos estado Rafa Ballester y yo aquí mano a mano, me da la sensación de que él también forma parte de esas buenas personas que además han jugado y juegan a balonmano. Rafa, que vaya todo bien. Gracias, Iñaki.